¿Y qué se sabe realmente de este grupo delictivo, de la Barredora? Me enlazo en este momento con David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. Mi querido David, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio y a tus órdenes. Oye, David, pues no sé, ¿ustedes ya habían escuchado hablar de este grupo delictivo? ¿Cómo surge? Sí. ¿De dónde sale la Barredora, David? Sí, la Barredora es un grupo criminal que tiene operando en el estado de Tabasco aproximadamente unos 15 años. Mm. No nacieron con ese nombre, fueron cambiando. De hecho, el nombre de la Barredora es más bien reciente. Se trata de una mafia local que se dedicó durante mucho tiempo a la comercialización de drogas al menudeo en la zona metropolitana de Villahermosa, a el trasiego de drogas utilizando la ruta del Golfo, pero también al tráfico de personas, a la trata de personas por su situación de frontera con Centroamérica. Hubo grupos que empezaron a obtener un recurso mediante la extorsión hacia los migrantes que iban en búsqueda del sueño americano. Y finalmente, con el apoyo de funcionarios corruptos de Pemex, también este grupo criminal se dedicó a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex. Era una mafia local que, de hecho, en sus inicios estuvo vinculada con el cártel de Sinaloa. Durante mucho tiempo, Tabasco gozó de una estabilidad notable, de una paz en realidad fundamentada en el dominio de un solo grupo criminal. Cuando en alguna región solo hay un cártel, pues por definición no hay conflictos y solo son ajustes de cuentas internos los que llega a haber. Incluso este grupo empezó a contar con un anillo de protección conformado por las propias autoridades, primero del PRI y después del PRD y finalmente de Morena, que fueron los partidos políticos que estuvieron ganando las elecciones para gobernador. Lo que descubrió inteligencia militar y que después se hizo público con estas filtraciones de estos hackers sudamericanos llamados guacamayas, Ajá. es que personajes como Hernán Bermúdez, que inicialmente habían formado parte del anillo de protección, con el tiempo se convirtieron en integrantes del propio cártel. Es decir, ya no solo tenían una actitud de brazos caídos o de protección a la actividad criminal, sino de que ellos mismos se convirtieron en jefes de plaza y tenían bajo su responsabilidad temas como la extorsión, el cobro de derecho de piso, el robo de transporte de carga. Es decir, altos jefes policíacos de Tabasco tuvieron una conversión criminal, algo muy similar, por cierto, a lo que ocurrió en Nayarit con el fiscal Edgar Beitia, que después de brindar apoyo a los hermanos Beltrán Leiva y después al cártel Jalisco, con el tiempo él mismo se convirtió en jefe de plaza en la capital de Tepic. Pasó exactamente lo mismo con Hernán Bermúdez. Él se convirtió en un jefe de plaza del cártel de la Barredora, un aliado del cártel Jalisco. El cártel Jalisco arribó a Tabasco, quizá por ahí de un par de años antes de que diera inicio el sexenio de Adán Augusto, pero es cuando él llega al poder, cuando el cártel Jalisco empieza a expandirse en Tabasco, con el objeto de establecer una pinza y aliarse con las células del cártel Jalisco que se estaban estableciendo en Chiapas. El cártel Jalisco invadió el sureste con el objeto de apoderarse de esa ruta de trasiego, de tráfico de personas, de tráfico de armas y cortarle también una jugosa fuente de ingresos al cártel de Sinaloa. Como es de suponer, el cártel de Sinaloa envió refuerzos tanto en la frontera sur, en municipios que habían sido cooptados por el cártel Jalisco. Fue ahí cuando empezó a incrementarse la violencia en municipios de Chiapas como Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula. Y en el caso de Tabasco, el Mayo Zambada envió tropas para enfrentar la invasión del cártel Jalisco. Y en ese contexto es que el gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto, se inclina a favor del cártel Jalisco y se establece un esquema de gobernanza criminal muy similar al que ha habido en otros estados del país, como Sinaloa, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán. Es más o menos, grosso modo, lo que ha ocurrido en el estado de Tabasco. Desde finales del año pasado, en Radio Pasillo de Palacio Nacional, se comentaba insistentemente que esta oposición que manifestaba muy abierta, en ocasiones un poco agresiva, a Dan Augusto en contra de los proyectos, iniciativas de Claudia Sheinbaum en el Senado y en el Congreso, tendrían como respuesta una investigación y una profundización de lo que ya se sabía
de los vínculos del Gabinete de Seguridad de Adán Augusto con el Cártel Jalisco y con el grupo conocido como La Barredora. En paralelo también se habló mucho de que había una investigación similar en Zacatecas en contra de David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, Ujú. otro personaje que también dentro de Morena se ha opuesto a algunos proyectos y designaciones, nominaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que tienen que pasar por el Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado. Nadie estamos en condiciones de defender a personajes políticos, altos jefes policíacos como Hernán Bermúdez, pero me parece que en este caso, como en muchos otros en México, tenemos un uso político de la justicia. Oye, David, pero entonces la barredora surge como un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación. No, en realidad era una mafia local que Ya. tenía nexos con el cártel de Ah, Sinaloa. En todo el sureste, desde la península de Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el grupo dominante en realidad siempre había sido el cártel de Sinaloa. Ellos nunca establecieron una jefatura de plaza, no tenían el control de los territorios, tenían una especie de franquicias y eran mafias locales las que se dedicaban a distribuir las drogas al menudeo o colaborar con el cártel de Sinaloa en ciertas actividades criminales. El cártel Jalisco sí llegó al sureste para establecerse allí y para establecer jefaturas de región y de este modo desplazar a las mafias locales. En el caso de la Barredora, que era una mafia local que ya existía y que se nutrió de altos jefes policíacos del gobierno del estado de Tabasco, ellos sí establecieron una sinergia con el cártel Jalisco para desplazar el cártel de Sinaloa. Y es justamente cuando se incrementa la violencia homicida en esta entidad. Entonces, la Barredora comenzó como más bien como un brazo armado del cártel de Sinaloa, mm, pero hubo un giro, hubo un cambio de bando, se aliaron al cártel Jalisco Nueva Generación y es cuando ya se le conoció popularmente como la Barredora. ya. Que hay una barredora también en Guerrero, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la barredora de Tabasco, pues. Justamente por estos nombres muy parecidos que tienen los grupos criminales, se generó algún tipo de confusión entre las propias agencias de inteligencia mexicanas. Mm, De hecho, la barredora en Tabasco se dividió. Un segmento de la barredora se adhirió al cártel Jalisco y otro segmento se mantuvo fiel al Mayo Zambada, que es la facción del cártel de Sinaloa con mayor presencia en el estado de Tabasco y también en el estado de Chiapas. Y ellos se han mantenido de pie de lucha en contra del cártel Jalisco. Y en este caso en concreto, el gobierno de Tabasco se inclinó, el gobierno anterior de Adán Augusto se inclinó a favor del cártel Jalisco. Pareciera que esta circunstancia cambió. El primero en hacer la denuncia en contra de los nexos criminales del Gabinete de Seguridad de Adán Augusto fue el actual gobernador Javier May, el quien, tengo entendido, hizo base con Palacio Nacional para pedir autorización y de esta manera hacer las declaraciones públicas que hizo señalando directamente a Dan Augusto. En paralelo a todo esto, la situación local de México, empezaron a venir presiones de los Estados Unidos, en concreto de la Embajada Americana, para que el gobierno federal mexicano empezara a desmantelar esta red de narcopolítica que brinda a protección a los tres grupos más importantes de México del narcotráfico: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco y Familia Michoacana. Me comentan que dentro del listado, esta famosa lista tan mencionada, siempre sí. negada por los norteamericanos y por las autoridades en México, sí aparecía el nombre de Hernán Bermúdez como un alto jefe policíaco en el sureste que estaba brindando protección al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que están tratando de hacer los norteamericanos es equilibrar el marcador. Como ha habido un golpeteo incesante en contra del cártel de Sinaloa, luego de la extradición de Ovidio, Ajá. la captura del Mayo y ahorita esta guerra civil que hay en Sinaloa, el gobierno americano parece que están tratando de lanzar tiros de precisión en contra del cártel Jalisco, de modo que no se beneficien y no capitalicen esta atención deferente que tiene tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de México en contra del cártel de Sinaloa. Es decir, que el cártel Jalisco no se beneficie de esta guerra civil que tiene el cártel de Sinaloa en su interior. Ahora, lo que nos hemos enterado hoy, David, que pues es muy, muy sorprendente, ¿no? Es que este hombre Bermúdez no solamente
protegía al cártel de la Barredora, sino que lo encabezaba, era el líder Sí. de la banda. Sí, tal y como ocurrió en Nayarit con el fiscal Edgar Beitia, que se convirtió en el jefe de plaza de una agrupación criminal. Eh, en Tabasco, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, ya había habido casos similares de políticos, jefes policíacos, incluso algunos militares, que habían brindado un respaldo, pero en el caso de Hernán Bermúdez, de Edgar Beitia, son jefes integrantes de la élite político-policial de Morena, que en realidad eran integrantes y eran líderes, en este caso del grupo criminal. Esto también ocurrió en algún momento con el cártel de Sinaloa, cuando reclutó a algunos integrantes de la Dirección Federal de Seguridad que se sumaron al cártel. O como por ejemplo lo que ocurrió con Damaso López, el licenciado, que era un funcionario, el subdirector del penal de alta seguridad del que se fugó el Chapo Guzmán. Entonces, sí, en efecto, lo que tenemos en el caso de Tabasco es una conversión. Ya no se trataba de alguien que cerraba los ojos o que recibía una comisión por permitir que el grupo criminal realizara actividades delictivas. Él mismo se convirtió en un jefe criminal. Y me parece que hay más en la lista de los norteamericanos que están en la misma condición, de fiscales estatales, de secretarios de seguridad pública estatales que están colaborando activamente con los cárteles, pero como jefes de región y jefes de plaza. Ahora, David, hay quien dice, sobre todo a nivel local, algunos periodistas, reporteros, que la barredora se conforma para controlar el huachicol. ¿Es así? Es una de las actividades más lucrativas en el caso de En Tabasco, el caso por de ser Tabasco Tabasco. una zona petrolera, Tabasco, Veracruz, Campeche. Son zonas en donde hay una actividad por parte de la paraestatal, pero la barredora no surgió desde allí. En realidad, ellos eran narcomenudistas, Mm. narcomenudistas de poca monta, como suele ser con la mayoría de quienes se dedican a esta actividad, y fueron incrementando su capacidad, establecieron nexos con el cártel de Sinaloa para comercializar las drogas que ellos les proporcionaban. Después se expandieron con estos incrementos de las caravanas de migrantes que iban cruzando el país para llegar hacia los Estados Unidos. Vieron también un área de oportunidad, secuestrarlos, cobrarles un peaje, convertirse en polleros. Hace varias décadas en México existía esta actividad de los así llamados polleros, pero el crimen organizado los desplazó y se apoderaron ellos del tráfico de personas. Posteriormente, con el apoyo de funcionarios corruptos de Pemex, esto fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y del desmantelamiento que se dio de los dispositivos de seguridad que había y la colaboración del general encargado de la seguridad de Pemex, entiendo que ya preso desde hace unos días, sentenciado por su abierta colaboración en las tareas de Huachicol. Es cuando este grupo de la Barradora también incorpora a su portafolio de actividades criminales el robo de combustible de Pemex. Es algo similar a lo que han vivido los propios cárteles, macrocárteles de México. La mayoría empezaron con el narcotráfico, pero ahora casi todos están involucrados hasta en el cobro de derecho de piso. Los narcotraficantes de la vieja guardia repudian que los cárteles se dediquen a esta actividad. E incluso trataron de generar una base social de apoyo y se abstenían de secuestrar, de extorsionar, porque sentían que podían provocar una reacción negativa por parte de la población y desde luego por parte de las autoridades. Oye, háblanos de este personaje de Bermúdez. ¿Desde cuándo se sabía de esto o hasta esta filtración de Guacamaya? Desde tiempo atrás, en los exámenes de control y confianza que él estuvo reprobando, él surge de los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Él sí se formó en la cultura del esfuerzo y fue creciendo, paulatinamente ocupó muchos cargos de seguridad pública en Tabasco, recorrió prácticamente todo el escalafón y desde que tenía actividades de policía de a pie, en patrulla, se tenían datos, reportes de que pues él cobraba mordidas, extorsionaba a comerciantes,
era un policía más o menos promedio en el nivel de corrupción que se conoce, tienen las policías locales. Fue creciendo y fue ampliando su ambición y se percató de que él podía ir subiendo, pagando para obtener estos cargos. En muchas policías estatales, para obtener ascensos, se tiene que pagar a los jefes superiores e incluso reportarle a los jefes superiores ganancias. Entonces, él fue obteniendo ascensos en la Secretaría de Seguridad Pública porque iba reportándole ganancias a sus superiores. Incluso, pues fue pagando por los cargos que iba obteniendo. Se trata de una carrera de corrupción que de casi desde el inicio, desde su inicio cuando comenzó como elemento de seguridad pública. Es una historia muy similar a la que hay en otros estados del país, en donde no es un ascenso meritocrático, no es por un desempeño en el combate a la inseguridad, es por obtener ganancias, por extraer una renta a los ciudadanos en multas de tránsito, en detenciones, en capturas, en decomisos, en donde ellos obtienen un ingreso. Al final, Adán Augusto, junto con otros gobernadores, llegaron a la conclusión de que para poder controlar a las mafias locales tabasqueñas, tenían que poner a un ampón, a alguien que hablara su mismo lenguaje Mm, y que lo estuviera a raya. Quizá tú recordarás, o en la Ciudad de México recordaremos el caso de El Negro Durazo. sí, Fue claro. la misma lógica. En su momento, José López Portillo, para poder controlar a las mafias que se habían apoderado de la ciudad, decidió nombrar a Alfonso Durazo, que era el más zampón de todos los policías que podía haber en la ciudad, para que se encargara de controlar y tuviera raya a todos los demás. Ocurrió lo mismo en el caso de la designación del procurador, se me fue ahorita su nombre, de Carlos Salinas, el primero que tuvo en el cargo antes de Jorge Carpizo, Ujú. que era un personaje muy conocido por parte del cártel de Guadalajara. Entonces, Adán Augusto, con esta lógica que tienen algunos gobernadores, sabiendo que en Tabasco tenía ya la efervescencia, varios grupos criminales que tenían pequeños feudos, pues decidió poner al frente de la seguridad pública a alguien que los controlara y que los tuviera a raya. No lo hizo y al contrario, está ahorita manchando su carrera política de manera permanente. Pero entonces se conocía de qué iba este personaje desde hace un buen rato, pues. Yo te diría que actualmente en los estados del sureste debe haber cuando menos unos dos o tres secretarios de seguridad pública con una biografía, si no similar, que incluso supera la actividad criminal que ha desarrollado Hernán Bermúdez y que ahora ya todo el mundo le conocemos. Ya. Esto lo hacen como, pues, como parte de su estrategia de seguridad. Sí, nombrar a alguien conocido de un cártel que pueda entenderse con el cártel, disminuir la violencia homicida, establecer ciertas zonas de paz, las zonas residenciales, las zonas turísticas, que no haya escándalos, masacres. Todo esto no se pudo concretar porque el Mayo Zambada nunca aceptó la derrota en Tabasco y lanzó tropas de refuerzo, envió tropas para tratar de recuperar todo este corredor tan importante de trasiego y de tráfico de personas. Pensaron que podían desplazar al cártel de Sinaloa sin que hubiera una reacción por parte del cártel de Sinaloa, en ese caso de la facción del Mayo Zambada. Hicieron lo mismo en Chiapas, no les salieron las cuentas y ahora hay que buscar otros perfiles que puedan enfrentar a los grupos criminales que fueron en su momento fortalecidos, alimentados por los propios gobiernos estatales, Ujú. porque el hecho de que la barredora recibiera el respaldo de la policía estatal implica que los C4s, los centros de videovigilancia, proporcionaran información e inteligencia a la barredora, de que los elementos de la policía estatal, hombres, armas, patrullas, radios troncales, estuvieran al servicio de la barredora, que las detenciones que realizara la policía estatal era para detener halcones, narcomenudistas, sicarios, pero del cártel de Sinaloa. Para una organización criminal, contar, tener de su lado al secretario de Seguridad Pública, pues es realmente una ventaja que les permite tener el control territorial de la zona que sea de su interés. Oye, pero pues entonces evidentemente estos perfiles pues no les dan resultado, todo lo contrario, ¿no?
Sí, me parece que es una lógica errónea que Sí, han tratado de instrumentar los gobernadores de Michoacán, de Zacatecas, de Morelos, de Sinaloa, de Tabasco. Es un esquema fallido. Era un esquema muy priista, así se hacía antes. Te reitero, en el caso de la Ciudad de México, José López Portillo lo intentó con el Negro Durazo, con todas las extravagancias que cometía el negro y con todos los errores que llegó flagrantes. Tenía una vida muy disipada. Es decir, me parece que estas estrategias no son funcionales. Se han reemplazado con otras, la designación de mandos militares que tampoco han sido muy eficaces que digamos. Y ahorita Omar García Harfuch lo que está haciendo es tratar de reemplazar a todos estos perfiles que son auténticos zampones ujú, por exintegrantes de la Policía Federal. Así como el general Trevilla tiene varios secretarios de seguridad pública estatales militares, Omar García Harfuch lo que ha hecho es de manera silenciosa tratar de revivir a la vieja Policía Federal, reclutando a muchos de sus excompañeros ya. y promoviéndolos como secretarios de seguridad pública. Ahorita debe haber, cuando menos, unos 5 o 6 secretarios de seguridad pública en estados del país gobernados por Morena y algunos que no son gobernados por Morena, pero que son ex policías federales. Óscar Aparicio en Chiapas, por ejemplo, y Juan Mauro Hernández en Guanajuato. Y por supuesto, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que es alguien totalmente leal a Omar García Harfuch. Ya. Entonces, necesariamente el exgobernador y exsecretario de Gobernación, hoy coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto, necesariamente conocía del perfil de Bermúdez, ¿no? No sé si de sus Es muy actividades. probable que sí haya sido. Es inverosímil que alguien como Adán Augusto, que suele tener el control de todos los hilos del poder que él maneja, estuviera al margen, que no tuviera conocimiento. No, no es creíble, no es creíble esto. Lo que es más, me sospecho que el propio Hernán Bermúdez financió algunos proyectos, es de todo sabido, que Adán Augusto es padrino político de varios perfiles de Morena que están buscando cargos de elección en distintos estados. El caso más conocido es el de Andrea Chávez en Chihuahua, pero hay otros casos en donde Adán Augusto sigue promoviendo a actores políticos, brindándoles financiamiento. La pregunta es, ¿de dónde viene ese financiamiento? Mm, Si Hernán Bermúdez tenía una relación orgánica con el cártel Jalisco, si el cártel Jalisco patrocina proyectos políticos y a candidatos, y a su vez Adán Augusto sabía del vínculo de Hernán Bermúdez con el cártel Jalisco, pues entonces creo que es fácil suponer que integrantes del grupo político de Adán Augusto fueron beneficiarios del financiamiento negro del cártel Jalisco que operaba en Tabasco. Ahora, ¿quién está detrás del golpe a Bermúdez? Entiendo, pues, supongo que es una decisión del actual gobernador May, pero ¿quién está Bueno, el detrás? gobernador May es parte de un grupo político Sí. opositor al de Adán Augusto. Entiendo que él fue quien inicialmente buscó a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su autorización y hacer una acusación directa en contra de él. El Palacio Nacional convino en que era necesario hacerlo porque Adán Augusto y Ricardo Monreal han sido una piedra en el zapato para Claudia Sheinbaum. Le bloquean, detienen todo lo que pueden detener en el Senado y en la Cámara de Diputados, y coincidió con la presión norteamericana. Es decir, se alinearon todos los astros, una investigación local en Tabasco, el interés del gobierno federal de erosionar a Adán Augusto y finalmente la presión de los norteamericanos para desmantelar la red de protección político-policial que hay para el cártel Jalisco en el sureste y en otras regiones del país. Me parece que Adán Augusto no leyó correctamente lo que estaba sucediendo. Yo creo que ahorita ya con esta experiencia, Ricardo Monreal capta lo que está sucediendo y seguramente está poniendo sus barbas a remojar en perfecto español. Ya. Oye, David, ahora también llama la atención el hecho de que haya sido un militar, ¿no? El que haya ventilado el tema, el que haya dado a conocer el tema, porque pues los militares siguen instrucciones, ¿no? Definitivamente a alguien le dio la directriz para que emitiera este señalamiento. Tengo claro que hay una coincidencia entre los militares y Omar García Harfuch que pueden pelear
en muchos otros temas, pero en este caso en particular pareciera que el Gabinete de Seguridad y la propia presidenta encabezaron este esfuerzo. Oye, David, ¿y esto significa un golpe a la 4T? Me parece que es una depuración interna. Mm, Por supuesto que afecta la imagen global de la 4T, pero ya sabemos que los liderazgos de Morena se llevan pesado. No creo que sea ni la última, no es la primera ni será la última vez en la que se hagan acusaciones de este tipo y se judicialicen las rivalidades políticas interior de Morena. ya. Oye, y esto toca al expresidente de alguna manera, ¿no? Adán Augusto, Sí, definitivamente Tabasco, el Huachicol, Dos Bocas. Dicen, ahora hay una investigación de Mexicanos contra la Corrupción que dice que pues salió dinero de la barredora para el Tren Maya. sí, es casi un hecho. Desde el punto de vista logística, pude visitar el Tren Maya hace cosa de un mes, y es evidente que el Tren Maya ya está siendo utilizado por los grupos del narcotráfico para el envío de drogas ilícitas. Todas las vías de comunicación en México, los aeropuertos, ferrocarriles, autopistas, trenes, desde hace tiempo son utilizados por el crimen organizado. Por supuesto que el Tren Maya no sé si recibió financiamiento, pero por lo menos sí está siendo utilizado por los grupos del narcotráfico para mover armas, droga, personas. eh, a pesar de que hay controles, hay aduanas inteligentes en algunas de las estaciones rayos X, pues evidentemente siempre hay manera, los narcotraficantes encuentran la manera de burlar todos estos controles y filtros para continuar con su actividad criminal. Sí es un golpe a la línea de flotación de la 4T. Sin embargo, pareciera por las encuestas que la afectación es apenas de unas cuantas décimas. Mm. Es decir, todavía la presidencia de la República puede operar con los esquemas muy probados y funcionales que tienen de manejo y contención de crisis para poder diluir en el mediano plazo este efecto negativo que está teniendo el escándalo de la barredora. Está interesante. Ahora, pues la verdad no se antoja muy probable que agarren a este hombre, ¿no? Pues lo dejaron escapar, pues. Sí, toda proporción guardada, Hernán Bermúdez es algo así como el Manuel Muñoz Rocha de Adán Augusto. Si lo llegan a detener, será muchas cosas al que él podría decir para salvar su posición. Reducciones de sentencia que le permitan conservar parte de la fortuna que ha acumulado, no estar en una prisión de alta seguridad. Es decir, sus amigos, sus enemigos, todo mundo ahorita en México debe estarlo buscando, y seguramente no, algunos con la intención de que diga todo lo que sabe y otros justamente buscando lo contrario. Exacto, con la intención de que no lo encuentren. Digo, necesariamente alguien le tuvo que decir, pues se escapó. No había, Como le creo hemos que no mencionado en otra había ni ocasión, una en perfecto ficha. español, alguien le dio el pitazo. Alguien le Para dio el que- pitazo a David porque no había ni una ficha roja en su contra, ¿no? Sí, es casi un hecho que Adán Augusto estuvo al pendiente, porque no solo está el tema de Hernán Bermúdez, también se estuvo investigando, pero no se ha dado a conocer el tema del fiscal de Tabasco. Mm. Me parece que ahorita se está centrando todo en el tema de Hernán, esperando a ver cuál sería la reacción por parte de Adán Augusto. Pero por lo que alcanzo a ver, si él no renuncia a la coordinación de senadores o si no da un paso de costado y permite que se elija a un nuevo subcoordinador que de facto sea quien coordine a los senadores de Morena, entonces seguirán las investigaciones en contra de él. Ya. Híjoles, pues vamos a seguir muy de cerca este caso, por supuesto. Oye, David, ya que te tengo aquí, ya usando siempre de tu generosidad y de tu conocimiento al respecto, Sinaloa, ya va a regresar Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que va a estar regresando cada 15 días. No han podido resolver Sinaloa. Y no creo que puedan, debido a los refuerzos que ha tenido el grupo de los Chapitos por parte del Cártel Jalisco y los refuerzos que ha tenido el Mayo Zambada por parte de los enemigos del Cártel Jalisco en distintas regiones del país.
Cárteles Unidos en Michoacán, Cárteles Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el Chapo Isidro en Sinaloa. Esta debilidad de coyuntura que tuvieron los chapitos, que los forzó incluso a empezar negociaciones con los norteamericanos y enviar a algunos familiares a los Estados Unidos, rápidamente se repuso con la alianza que aparentemente el Gabacho, el hijo de Aureliano, el Guano, hermano de el Chapo Guzmán, pactó con Nemesio Ceguera alias el Mencho. Entonces, esta debilidad se transforma ahora en una fortaleza porque ya hay una narcoalianza muy poderosa, dos grandes bloques de macrocriminalidad que se van a hacer la guerra. No veo cómo Omar García Harfuch pueda imponer la paz allá en Sinaloa. Me parece que es más bien con fines mediáticos. Seguramente habrá algunas detenciones, algunos decomisos, pero que no impactarán de manera decisiva en el curso de la guerra. ¿Oye, has sabido algo de Ovidio? No, desde que se supo que ya no estaba en el registro estatal de personas en prisión en Estados Unidos, no hemos sabido nada más acerca de él. Lo más probable es que esté en Sí, alguna casa de seguridad, sí. que lo hayan reubicado, justamente para que no sea el blanco de ataques por parte de sus ex aliados y las personas que está delatando en este esquema de delación premiada al que llegó con las autoridades de los Estados Unidos. Sí, pero sigue en prisión, digamos, es decir, en una casa de seguridad, pero en prisión, creo que lo acaba de confirmar la presidenta Debe hace un estar rato. todavía bajo protección de las autoridades de los Estados Unidos, Sí, sí, en alguna situación laxa, no en alguna prisión, sino en alguna casa de seguridad. ya, ya. Bueno, pues te agradezco como siempre mucho, David, te mando un abrazo con mucho cariño y gracias, gracias como siempre. Yo creo que sí, Morena pasa por un momento ahí delicado, pero como dices, los de adentro se llevan fuerte, entonces, pues alguna facción habrá de ganar en este caso. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Adela, te mando otro de regreso para ti. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues sí, Morena pasa por un momento complicado, ¿no? Porque estos personajes que juraron mantener el legado de la Cuarta Transformación, dejado por Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna manera lo están destruyendo. Esta es una nota de Jonathan Padilla. Todo apunta a que este momento en marzo del presente año tendría repercusiones. En el 8º Consejo Nacional del partido, las ausencias hablaron mucho, inclusive de la pronta caída de este nuevo poder joven. El segundo piso de la Cuarta Transformación inició realmente dividido, desde que las famosas corcholatas compitieron sabiendo que Claudia Sheinbaum Pardo era la elegida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para tomar la silla presidencial. Las diferencias por el poder se hicieron presentes. Sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? Y está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en movimiento es la autodestrucción del movimiento. Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular. Algunos de los que gritan ni me conocen. Yo tuve diferencias con Ricardo Monreal, sí, tuve mis diferencias. Pero hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación del país. Y siempre hemos jalado parejo para eso, porque puede haber diferencias en su momento, pero nunca en lo más importante, que es la transformación de México. Pero no únicamente tuvo diferencias con Monreal, la hoy presidenta de México.